Hoy hay una palabra de parte de Dios. Mientras predicaba en la radio en estos días, Dios obró uno de estos días, creo que fue el jueves o viernes, y hablaba sobre lo que era el Salmo 23. Y como predicaba sobre eso, al orar a Dios el viernes, mi esposo y yo orábamos y preguntaba al Señor: Señor, ¿qué quieres que compartamos este fin de semana? ¿Qué tú sabes que el pueblo necesita? Y Dios me decía: habla sobre el buen pastor. Yo soy el buen pastor, enséñales que yo soy el buen pastor. Entonces hoy quiero predicar sobre eso. Hoy he titulado este tema: no temas, porque Jesús es tu buen pastor. Amén. Diga conmigo: no temo, porque Jesús es mi buen pastor. ¿Y sabe qué hace el buen pastor? Su vida da por las ovejas. En este momento y en este hermoso salmo que muchos de nosotros nos sabemos de memoria, yo creo que fue uno de los primeros salmos que nos aprendemos de memoria, conocido entre todos los creyentes. David reconoce a Jehová como su pastor. Él narra sus experiencias de cómo él mismo, como pastor David, vivió. Y por eso él compara a Dios, compara al Señor como su pastor, como su padre, como nuestro pastor, junto a quien nada nos falta. Así es, donde en ese momento, ¿verdad? David muchas veces vivió experiencias como pastorcillo de ovejas, porque él era pastor del rebaño de su padre, lo cuidaba. Vivió experiencias amargas de peligro, de soledad, de traición, de soledad, de miedo ante sus enemigos, cuando se encontraba huyendo del rey Saúl, que lo quería matar, y más adelante también cuando se encuentra huyendo de Absalón, su propio hijo, que se levantó para usurpar el reino. Y en esas experiencias tristes de andar escondiéndose en cuevas, como la cueva de Adulam, y cuando andaba con sus guerreros valientes, y como ellos, ¿verdad?, en medio del temor, del miedo de sus enemigos. Pero era en esos precisos momentos, fíjese, difíciles, duros, de confusión, donde él recordó la labor que él como pastor realizaba al frente de sus ovejitas y cómo daba la vida por ellas, que en ese instante Dios le da la revelación de que así era Dios el Padre con él en esos momentos, y así es Dios con nosotros ahora en esos tiempos. Pero hablemos un poco de cómo es una oveja, hablando del tenor de lo que es el cuidar un rebaño. El fin de año pasado que estuvimos en Israel y que nos tocó estar en Belén, estuvimos en la cueva donde los pastores guardaban sus rebaños, que se le llama, ¿verdad?, el pesebre. Una oveja, por ejemplo, es el único animal, por si usted no lo sabía, que no se vale por sí solo para vivir. La oveja es un animal muy frágil. La oveja, cuando es atacada, enmudece, no puede hacer ningún ruido. Si se llega a quedar sola, una oveja es incapaz de defenderse y es presa fácil de los enemigos, otros animales feroces, ya que no tiene ni colmillos, ni cuernos, ni garras, ni uñas para defenderse. Lo único que la oveja come y bebe es lo que su pastor le proporciona. Su dependencia del pastor le hace ser obediente, atenta a la voz y a la dirección de su pastor. Si la oveja se sale del redil, no puede regresar por sí sola. Lo único bueno de ser oveja es la clase de pastor que tiene. Entonces lo que el Señor nos trata de decir al compararnos a nosotros como ovejas y Él como pastor, es que nosotros también siempre y en todos los tiempos, y no hoy es la excepción ante esta pandemia, somos frágiles. El punto es este: Dios quiere decirnos que somos dependientes suyos, y si somos dependientes de Dios, escuche, entonces Él cumplirá la labor de lo que es ser un buen pastor. Así es, gloria a Cristo Jesús. Amén. Así como las ovejas no se pueden valer por sí mismas, las ovejas, ¿verdad?, literalmente hablando, tampoco hoy nosotros nos podemos valer por nosotros mismos, aunque nos engañemos pensando que podemos vivir independientemente de Dios, como muchas personas, como esas corrientes modernas, como esos grupos de feministas, como esos grupos, ¿verdad?, de personas que quieren vivir la vida a su manera pero sin Dios. Piensan que pueden vivir independientemente de Dios, pero se les olvida que siguen siendo ovejas frágiles, que tarde o temprano necesitarán de Dios. Aún el ateo que dice no creo en Dios, un día en su vida va a tener que recurrir a Dios. Pero analicemos hoy, aquí, ahora, ¿por qué Jesús es el buen pastor? Porque Él dijo, la Escritura: yo soy el buen pastor, Juan capítulo 10, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Entonces, si Dios es mi pastor,
entonces dice el Salmo 23, lo primero que dice, nada me faltará. Si Dios es mi pastor, entonces nada me faltará. David sabía por experiencia la preocupación y afecto de un buen pastor que siente por su rebaño. Recordaba las más de unas veces que él arriesgó su vida. Si usted narra la escritura, dice que cuando venía un lobo, él le enfrentaba, venía un oso, venía un león, él con sus manos decía, y yo agarraba mi onda, ¿verdad? Y lo destruía, o con mis manos, ¿verdad? Y le quitaba a la oveja de sus fauces, porque él arriesgaba su vida por sus ovejitas. Él sabía ser un buen pastor. David, por eso hoy cuando hablamos de Jesús, y David siendo un ser humano, un rey terrenal que tuvo fragilidad, que pecó, ¿cuánto más nuestro Señor Jesús no será un buen pastor? Y es un buen pastor. Con esto ilustra el cuidado que tiene Dios nuestro Padre por los suyos, por ti, por mí. Por eso Jesús dijo algo, Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. La labor del pastor, ¿cuál es la labor del pastor? Bueno, es uno que cuida, uno que alimenta, uno que guía, uno que sana, uno que brinda seguridad. Un buen pastor es una persona que provee para que nada le falte a su rebaño. Les da un lugar seguro, les da un redil y sigue siendo su protector. Eso es lo que hace un buen pastor. Le repito, cuando estuvimos en Israel nos tocó estar en una cueva que se llama la cueva de los pastores, y hacía frío, estaba muy frío. De hecho yo traía frío, no llevé una chamarra suficiente, y yo tenía frío. Y cuando nos metimos a aquella cueva, era térmica, calientito, o sea, como si hubiera calefacción, y yo buscaba la calefacción, no había calefacción. O sea, es una hendidura entre la montaña, ¿verdad?, rocosa, y ahí entonces estaba cálido, y ahí había una representación de lo que era un pesebre, como lo vemos, ¿verdad?, cuando en Navidad, donde estaban los pastores, y ese es el lugar, una cueva, donde se guardaba el ganado, había paja, había popó de los animales, todo eso. Ahí fue el lugar donde Jesús nuestro Señor vino a nacer, en un pesebre. Entonces, y cuando entraba ahí sentí ese calor, ¿verdad? Dije, con razón ahí guardaban el pastor llevaba a sus ovejas, ¿verdad? Las guardaba en ese redil. Cuando era primavera, pues las dejaba en el redil, ponía una serie de estacas para delimitar, y ahí cuidaba a su rebaño. Eso es lo que hace el pastor, ¿verdad? Que cuida, es protector. Cuando dice es mi pastor, porque comienza diciendo Jehová es mi pastor. Entonces la labor de pastoreo acá en Latinoamérica es muy diferente a la labor de pastoreo allá en Israel. Allá no, allá el pastor va delante y las ovejas le vienen siguiendo. Por eso Jesús conocía la cultura de su tierra, y él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y el pastor dice que los pastores en Israel, no digo en Palestina, sino en Israel, porque no existía Palestina cuando estaba Jesús en aquella tierra, por eso digo la tierra de Israel. Cuando estaba Jesús en la tierra, entonces él veía la labor de los pastores. Yo no dudo de que más de una vez Jesús ha de haber visto a un pastor caminando y las ovejas siguiéndole, y ahí entonces él se ilustra, él ¿cómo se puede decir? Toma la imagen de él como pastor y dice, así yo soy, dice, mis ovejas. Ahora, ¿quiénes son ovejas? Los que conocen al Señor van a saber escuchar su voz. Dice que los pastores iban silbando o hablando para que las ovejas lo siguieran. A veces les agarraba la oscuridad, ¿verdad?, del pastoreo, y él tenía que chiflar o tenía que cantar para que las ovejas oyeran su voz y lo siguieran. Amén. No se preocupen los que están en sus carros, que no nos pueden ver, con que oiga la palabra. Amén. Entonces, qué importante. Es mi pastor. Juan capítulo 10, versos 3 y 4. A este dice, abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Ahora, otra característica de los pastores de Israel es que las ovejas les ponían su nombre, la pintita, la rayadita, ¿verdad? Porque siempre hay una rebeldita, ¿verdad? La brincona, ¿verdad? Y a todas les ponía su nombre, chiquita, ven para acá. Y les hablaba, y las ovejas bien. Hay un video que yo se lo voy a poner por ahí en las redes, en los grupos, donde hay en Israel es real eso. Llega un extraño y están las ovejas y les empieza a chiflar, a hacer ruido, y las ovejas siguen comiendo. Y de repente el pastor les habla, ¡ey! Y se vienen todas las ovejitas corriendo y las lleva. Porque ahí eso es real lo que Jesús dijo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y en Palestina o en Israel así sucede. Por eso dice aquí, cuando las ha sacado, dice fuera, y cuando ha sacado fuera las propias, dice, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces el Señor Jesús, al conocer las ovejas por su nombre, yo pregunto hoy,
¿Tú eres oveja de Jesús? ¿Eres oveja del rebaño del Señor? Yo te hago una pregunta hoy. ¿Jesús te conocerá por tu nombre? Yo creo que sí. Ahora la cuestión es, ¿nosotros conocemos la voz de nuestro pastor? ¿Nosotros podemos seguir la voz de nuestro pastor? Amén. Si eres conocido, ahora si Dios te conoce, entonces eres conocido en el cielo. Por eso qué importancia, Jesús dijo, ocúpense, no se preocupen por las señales y los milagros. Jesús cuando, Señor, en tu nombre eran sanadas las personas, Señor, en tu nombre las personas echaban fuera los demonios, Señor, en tu nombre. Y luego Jesús dice, hey, no se emocionen tanto por eso, sino que porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. En otras palabras, que Dios conozca tu nombre. Mire, lo más importante en este tiempo, o sea, más que ir a una iglesia, más que decir soy cristiano, más que decir soy pastor, más que decir Dios me usa para esto, más que decir yo soy un buen cantante, yo soy un buen evangelista, oh Dios me usa para sanar enfermos. Olvídese de eso. Al final lo que va a contar, escuche, es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Preocúpate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Ah, Él es mi pastor. Alguien puede decir Él es mi pastor. Él es mi pastor. Y luego dice, en lugares de delicados pastos. El pastor no llevaba sus ovejas a cualquier pasto. No llevaba sus ovejas a un lugar donde el pasto hubiera sequedad, o donde hubiera contaminación, o donde hubiera un alimento que les haría daño. No, el pastor sabía elegir, como hasta el día de hoy, y lo llevaba a lugares de delicados pastos, es decir, donde hubiera comida nutritiva, donde hubiera comida saludable, donde hubiese comida que sabe el pastor que va a ser de bien para su rebaño. Por ejemplo, nosotros, mira, quiero hacer lo que David, inspirarme. Miren, por ejemplo, ahorita aquí nosotros, aquí y ahora, en este preciso instante, momento, minuto y segundo, tú estás en lugares de delicados pastos. Ahora mismo, este estacionamiento aquí donde estamos, este hermoso amanecer, este hermoso día, aunque estuviésemos bajo la lluvia, yo te lo diría, estamos en un lugar de delicados pastos, porque esta es la casa de Dios. Has venido a escuchar palabra de Dios, amén. No solo las llama por su nombre, sino que les lleva a pastos delicados a alimentarse. Luego dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. El saber que tienes un buen pastor, escucha, que se llama Jesús, la ovejita se siente segura. Cuando la oveja sabía que tenía un buen pastor, la oveja se sentía segura. ¿Qué más le hacía? Se sentía descansada en un lugar seguro, porque sabe. Ahora, ¿qué hacía que la ovejita se sintiese segura y descansara? La presencia del pastor. La presencia del pastor. Que Él está presente, que cuida de ella mientras recibe el alimento. Mira, la oveja comía tranquila. Aunque había roedores a su alrededor, quizá había presas que estaban esperando un descuido del pastor, y la ovejita comía segura, aunque por allá hubiese un lobo, un león. La oveja comía porque sabía que ahí estaba su pastor, sabía que Él estaba a su cuidado. Entonces, esa es la labor, eso es lo que hace el pastor. Note que el pastor no le da alimento en la boca a la oveja. Dice, en lugares delicados pastos me hará descansar. O sea, la oveja, el pastor, la labor del pastor es llevar a lugares delicados pastos a la oveja. Pero la oveja tiene que comer. Aquí hay un principio, hay cosas que Dios hace, hay cosas que tú tienes que hacer. Por ejemplo, aquí nosotros te preparamos el lugar de delicados pastos, te preparamos el alimento que estamos compartiendo espiritual. Ahora Dios está poniendo su parte. ¿Cuál es la tuya? Venir a la casa de Dios, hacer el sacrificio. Alguien me dijo, pastor, es que es un sacrificio en domingo levantarse tan temprano para ir a la iglesia. Bueno, quiero decir lo que dice la escritura. Dice que presenten vuestro culto racional en un sacrificio puro y santo. Es agradable delante de Dios, dice la Biblia. Si a ti te implica un sacrificio venir a esta hora, pues eso es grato delante de Dios, y Dios lo recibe y es parte del culto racional. Como bien dijo alguien, si las cosas que valen la pena, eso vale la pena, ¿sí o no? Si hiciera fácilmente, cualquiera las haría. Ahora, tú no eres cualquier persona, tú eres una persona extraordinaria, excepcional. Hace 8 días bajo la lluvia estabas aquí alabando a Dios. Eso te hace extraordinario. Y escucha, y cuando una oveja es obediente a su pastor, el pastor se agrada de esa oveja. Gloria a Cristo. Cuando David se encontraba en el desierto, no tiene motivo alguno para temer. Ahora David se encontraba en el desierto huyendo del rey Saúl, posteriormente de su hijo Absalón.
No tiene temor alguno en medio de las mayores dificultades, de los más grandes peligros que se puede encontrar, porque sabe David que tiene un buen pastor que lo está cuidando. Él dice: y me hace descansar. Este tiempo difícil, yo no sé tú, pero yo duermo tranquilo a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que estamos viviendo y todo lo que usted quiera, que no vale la pena ni mencionar que estamos atravesando. Dormimos tranquilo. Cada noche que oramos, tú y tu familia oran, le dan gracias a Dios y le dice: gracias, Padre. Valore lo que tiene y cuídelo, por favor. Esta campaña que está haciendo de usar cubreboca, por favor, úsela. Cada vez que salga a lugares públicos o que tengan que relacionar con personas, use su cubreboca. Porque usted ama a su rebaño pequeño, que es su familia. Papá, mamá, usted tiene que poner el ejemplo, así como Dios. De la mano de nuestro Dios Padre tenemos el pan de cada día. Para el hijo, que todo se lo da su padre. Es un pasto delicado, fíjese, delicioso. ¿Por qué? Porque viene de lo alto y no del mundo. Dios no nos da a nosotros cosas del mundo, escuche, nos da maná del cielo. Esa palabra es maná del cielo para nosotros. Hace que sus santos puedan reposar, pues les da la paz de conciencia y contentamiento en nuestro corazón. No importa por lo que estemos atravesando en la vida, como esta pandemia, la compañía de Jesús, escúcheme, nos hace descansar en lugares delicados pastos a pesar de la crisis que estamos viviendo. Alguien dice gloria a Dios a ello. Aleluya. Gloria a Dios. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Oh, qué bello. El pastor, cuando las ovejas se alimentaban, después las llevaba a arroyos tranquilos. No las llevaba a arroyos impetuosos, porque se las llevaba, acuérdense que la oveja es indefensa, no se vale por sí sola. Tampoco las llevaba a un mar encrespado por la tormenta, no. La llevaba a arroyos tranquilos para que las ovejas pudiesen beber. Por eso más adelante Jesús dice: yo soy el agua de vida. Él es nuestro alimento. Luego también dice, más adelante dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el agua que Dios nos da. Él nos alimenta. Dice aquí, ¿verdad? Junto a aguas de reposo. Su compañía me da reposo. Si el pastor Jesús va contigo, puedes descansar confiadamente a pesar de esta crisis que vivimos. Quien se alimenta de la bondad de Dios, la dirección de Dios, ha de seguir. Dios les dirige, fíjese bien, los ojos, el camino, el corazón hacia su amor. Dios provee para su pueblo no solo descanso, no solo pasto, no solo refrigerio, pero también les da gozo y paz en medio de la tormenta. Dirige a los suyos, no a las aguas sucias, profundas del mar, repito, sino a los silenciosos arroyos. ¿Y por qué dice que en lugar dice, junto a aguas de reposo me pastorea? Porque es en el reposo, escúcheme, es en la quietud, es en el arroyo tranquilo, donde tú puedes tener comunión con Dios. No es en el bullicio, no es en el trajinar, no es en el afán, no es en las redes sociales, el WhatsApp y el Facebook y el Instagram, que vas a encontrar a Dios. Ahí no se encuentra. A Dios le encuentras cuando cierras tras ti la puerta, te desconectas, y dejando las redes lo siguieron. Es en lugares delicados pastos, es en las aguas de reposo donde vamos a encontrar a Dios. Hoy tenemos un desafío, hoy tenemos un enemigo común, se llama modernidad, se llama redes sociales, combaten. Es triste hoy ver cómo podemos pasar mayor parte del día viendo, ¿verdad?, el Facebook y qué triste que ese tiempo que podemos pasar junto a aguas de reposo en comunión con Dios, hoy nos absorba todo lo que viene en esas redes sociales, que nunca nos hacíamos de eso. Se hace un vicio, por cierto, se hace una adicción. Aparte de las adicciones, vino, alcohol, tabaco, cuánta cosa, hoy eso se ha hecho una adicción también. La gente se hace adicta, los chavos se hacen adictos no pueden vivir sin. Pero Dios hoy nos está llamando a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, porque es en las aguas de reposo el lugar idóneo para tener comunión espiritual de los que caminamos sin cesar hacia Dios, pero lo hacemos en silencio. ¿Sabe dónde habita Dios? En el silencio. Aquel profeta en la cueva dice que viene un viento recio que soplaba, quebraba las peñas, un fuego que pasó, y luego dice, vino un silbo apacible. Y tras el silbo apacible, ahí estaba Dios, dice. Entonces eso significa que tú encuentras a Dios en la quietud. Cuando doblas tus rodillas, te desconectas del mundo material.
y postrado delante de Él no haces más que adorarlo. Ahí lo encuentras. Dice la escritura que Él mora con el quebrantado y humilde de corazón. Y me dijo, dice por ejemplo Éxodo 34:14, Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hoy lo que nos puede dar descanso en esta pandemia es la presencia de Dios. El Salmo 4:8, muy conocido, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Quien conoce a su pastor duerme tranquilo porque sabe que confía que Dios cuida de él. Más de una persona me llaman cada día: pastores, por mí no puedo dormir en las noches, estoy pensando, en la medianoche me levanto tosiendo, sintomáticamente. Mucha gente hoy está enferma de aquí, mire, más que del cuerpo. Mucha gente hoy está enfermando de acá. Todas las semanas me llaman personas. Anoche me hablaba una persona hasta tosiendo, bien desesperado: pastor, ve por mí, y me hablaba. Yo le dije: hey, tranquilo. Lo tuve que calmar, le dije: hey, no pasa nada. Vamos a confiar en Dios. Créeme, hice una oración por esa persona y después, cuando yo terminé de orar, ya no estaba tosiendo y todo. Cuidado. ¿A quién le estás creyendo? ¿Al síntoma, al temor, al miedo, o a Dios, que es tu pastor y que nada te faltará y que cuida de ti y que te lleva a lugares de delicados pastos y que te hace descansar? ¿En quién estás confiando? Gloria a Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios conmigo? Amén. Gloria a Jesús. Hay poder en la sangre del Cordero. Alabado sea Jesús. Y luego dice el Salmo 116, verso 7: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. ¿Sabe por qué es importante tener tiempo de reposo y de comunión con Dios? Porque Él te ha hecho bien. Él te ha hecho bien. Él te ha hecho bien. Tú no te has dado cuenta, pero Él te ha hecho bien. Mire, por ejemplo, estoy mirando a Martín. Martín llegaba aquí en bicicleta, ¿sí o no? Allá está Martín en el carro. Llegaba en bicicleta: pastor, ¿puedo ir en bicicleta? ¿Puedes venir? Y él empezó a venir en bicicleta. Y luego de repente va llegando con su carro: pastor, me sembraron este carro, está pidiéndole a Dios para venir. Y ahora viene en su carro. Ese es el buen pastor que cuida de sus ovejas. Escuchen lo que estoy enseñando. Cuando Dios ve tu disposición, ahorita veníamos comentando mi esposa y yo sobre eso. Hay muchas personas que tienen sus carros. Ahorita hasta meditábamos en nombre, no se los puedo decir por respeto, porque a lo mejor no están viendo, ¿verdad? No se van a sentir mal. Hasta estoy tentado a decir los nombres, ¿verdad? Dice la hermana que no. Muy bien. Por ejemplo, tienen sus carros y buenos carros, y hasta suben fotos de que han ido al arroyo, han ido al río, han ido de paseo, pero no pueden venir a la casa de Dios. No, pastor, porque nos podemos contagiar. Pero en el arroyo, en el río no te puedes contagiar, y en el supermercado no te puedes contagiar, y donde andas de compra no te puedes contagiar. Pero en la casa de Dios sí te puedes contagiar. Pues para que sepa, tenemos 11 semanas y ni una persona se ha contagiado. Han sido sanados, que es diferente. Discúlpeme, a mucha gente no le caigo bien, pero Dios no me puso aquí para caerte bien. Me puso aquí para hablarte la verdad. Porque o no dice la palabra que Dios al que ama corrige y disciplina. Bueno, aquí se le ama, aquí se le corrige, aquí se le disciplina. Porque Él se le ama. De veras que da tristeza, hermanos, da tristeza. Por ejemplo, Martín llegaba en su bicicleta. Ahora Dios le dio su carro. Porque si eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Así es. No te puede ir mal cuando tú honras a Dios. Discúlpeme, no te puede ir mal cuando tú honras a Dios. Ahora yo pregunto: ¿y si no se vuelven a abrir los templos? Entonces ya te fregaste. Ya te quedaste para siempre en tu casa encerrado. Va a venir Cristo, ¿y qué va a hacer de ti? Esta es una prueba de fe, señores. Esta es una prueba de fe. El que tú estés aquí es una prueba de fe. Es una prueba de fe. Dice la palabra de Dios. Dice un discípulo mío, Alejandro, dice: pero no se enoje, pastor. No estoy enojado, así predico. Salmo 116, 7 dice: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Lo dice el Salmo. Isaías 58, 11: Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma, te dará vigor en tus huesos. ¿Sabe dónde viene la sangre? ¿Dónde viene la salud de un cuerpo? En los huesos. En los huesos fluye la sangre, y la sangre es la vida. Entonces dice: será refrigerio a tus huesos, medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Qué? La palabra de Dios. Créame, el hecho de que usted esté aquí, el hecho de que usted venga a escuchar lo que estoy predicando, palabra de Dios, usted se va con medicina en su cuerpo y refrigerio en sus huesos. Se va con bendición, aleluya.
Ah, alguien dele gloria a Dios. Aleluya. Santo es Dios. Voy a acelerarle porque a uno ya le están del sol por ahí. No se preocupe, es el día del Señor. Es más, quiere que le diga algo. De 7 de la mañana, desde que el sol sale a las 10 de la mañana, dicen los inmunólogos. Doctora nuestra en Tampico nos recomendó, de 7 a 10 de la mañana, pastor, tomen baños de sol. Eso fortalece usted inmune. Así que mira, hasta está fortaleciendo con el sistema inmunológico ahora. No se preocupe, si le está dando el sol, está recibiendo inmunidad también. Está comprobado, a la prueba me remito, está comprobado científicamente.